Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista que tiene por objeto celebrar o ser parte del menú de celebración del Día Internacional de los Archivos, cuya fecha oficial es el 9 de junio. Yo soy Maureen Herrera, coordino la unidad de proyección institucional del Archivo Nacional y es un enorme gusto en estos minutos conversar con mi compañera Alejandra Chavarría. Alejandra es historiadora en el Archivo Histórico del Archivo Nacional y participó de una investigación muy relevante alrededor de los 200 años de independencia, una efeméride que en Costa Rica estamos celebrando este año de 2021. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Maureen. Un gusto. Antes de entrar en materia con Alejandra, les cuento brevemente que nuestra institución nació en 1881 y en el Archivo Nacional de Costa Rica funcionan 3 archivos en realidad. Tenemos el archivo intermedio que resguarda documentos que provienen de la administración pública durante periodos específicos de tiempo. Tenemos el archivo notarial que resguarda todos los protocolos notariales del país. Y finalmente tenemos el archivo histórico. Ahí es donde trabaja Alejandra y ahí es donde resguardamos los documentos que tienen valor patrimonial en nuestro país, Costa Rica. Esta investigación sobre la cual yo le voy a consultar a Alejandra ha sido elaborada alrededor del tema del Bicentenario de la Independencia, porque nuestra institución está preparando una exposición para inaugurar en el transcurso del año al respecto. Y pues sobre ese tema vamos a conversar. El trabajo lo llevó a cabo tanto Alejandra como su colega historiador, también compañero Franklin Alvarado. Alejandra, para entrar en materia, la primera pregunta es, ¿por qué vale la pena detenerse a celebrar 200 años de independencia? Bueno, porque si no lo hiciéramos estaríamos obviando un cumpleaños muy importante, como si olvidáramos nuestro propio cumpleaños. Es un momento muy importante donde la Costa Rica, que estaba ligada a la corona española y a todas las instituciones, de un momento a otro, con sorpresa o sin sorpresa, llega su acta de independencia y a partir de ahí se reorganiza toda la vida social, económica y política del país. Por lo tanto, es un cumpleaños, ¿verdad? Y como tal, creo que los costarricenses deberían también sumarse a la celebración porque es la nación en donde vivimos, es la nación en la que trabajamos y creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle a Costa Rica, enterarnos un poco de estos 200 años y los hitos más importantes que nos hacen ser quien somos el día de hoy. Cuando usted y Franklin realizan la investigación, todo esto se traduce finalmente en un documento que tiene una serie de hitos. ¿Podemos contarle al público brevemente más o menos cuántos son, sobre cuáles son las temáticas en que ustedes agruparon esa investigación sobre los 200 años de la independencia? De manera sucinta, porque sé que son muchos. Claro, el proceso fue muy complicado porque imagínense lo que es tratar de ser selectivo y destacar en esa famosa fiesta qué fue lo más importante, qué personajes, qué hechos, qué aspectos de la vida costarricense podríamos rescatar porque son 200 años. Entonces la labor fue de mucho trabajo, la iniciamos en noviembre del 2019 tratando de ver de qué manera podíamos hacer este acercamiento a estos 200 años de una forma didáctica, sin ampararnos en este sentido en los esquemas esquemas no, la periodización que los historiadores de ese país, que tenemos grandiosos aportes en la historiografía, han dividido las diferentes fases de la historia de Costa Rica. Más bien lo que nosotros tratamos fue de ubicar de una manera didáctica y llamativa todos los eventos y esos hitos en diferentes áreas, digamos. En este caso, ubicamos 19 áreas importantes que cubren desde los aspectos culturales, raciales, los derechos humanos, la evolución de los derechos humanos hasta lo que ha sido
recientemente incorporadas algunas poblaciones que habían sido omitidas, digamos, por los mismos procesos históricos. También en este cúmulo de hechos, nosotros tuvimos que ser muy selectivos con grandes personajes que dieron un aporte a la vida social, cultural, deportiva, científica del país. Y es muy difícil cuando se trata de hacer una selección porque podemos dejar por fuera a mucha gente. No tratamos de ser exhaustivos, sino representativos, mencionando algunas de las personalidades en diferentes campos. Así que esta investigación fue moldeada por diferentes variables y no siguiendo exactamente una secuencia cronológica, que es la forma habitual en que se enseña la historia en los colegios y escuelas, sino más que todo tratando de englobar este gran collage que es Costa Rica a través de sus diferentes facetas, digamos, las facetas culturales, las políticas, los movimientos sociales que forjaron este país, las luchas sociales, la institucionalidad que es muy importante, dentro de la cual obviamente se destaca el Ministerio de Cultura, sus adscritas y el aporte del Archivo Nacional a lo largo de esto. Instituciones que no son exactamente de 200 años, pero que ya van acercándose cada vez más. Entonces, ese es Ahora, el trabajo y la propuesta. tenía yo una pregunta cuando estaba planeando la entrevista. Tanto usted como Franklin tienen muchos años de trabajar en el Archivo Nacional. Sin embargo, pues cada investigación, cada montaje de una exposición nueva es una nueva aventura. En el transcurso de esta investigación se encontraron alguna sorpresa, hubo algún momento en que ustedes mismos se sintieran impresionados ante algún documento o alguna faceta de la información que estaban trabajando. Bueno, todo lo que fue el proceso de la selección, la investigación, la selección de los documentos, obviamente tenía una carga emotiva y no exactamente académica o de cumplimiento de una misión o una meta, porque teníamos en manos, digamos, el poder pulir una ventana o abrir una ventana al público que eventualmente vaya a ver esta muestra documental que se basa en esta investigación. En ese sentido, por supuesto que a mí en lo personal, no puedo hablar por el compañero, pero a mí me llamó mucho la atención el cómo se forjaron muchos de las personalidades que destacaron, ¿verdad? En diferentes campos, no solo de la política, sino de las letras. Gente que tenía una determinación y unas condiciones muy distintas para haber salido adelante y dar un aporte importante, ¿verdad? Eso me conmovió mucho, ¿verdad? Aparte que, bueno, se puede dar uno cuenta en este sinnúmero de eventos cómo se fue formando nuestro país, ¿verdad? A través de muchas de sus luchas sociales y de sujetos anónimos que no porque no estén con una fotografía, no se dejan de mencionar en la investigación, porque en esencia todos los que hemos habitado este país desde esa época de la independencia hasta nuestros días, hemos sido sujetos colectivos muy importantes. Entonces, tratamos de no solamente destacar aquellas grandes personalidades, porque no hay un interés por mostrar facetas presidencialistas como se hacía en un periodo de la historiografía que fue ya superado, ¿verdad? Sino que tratamos de ofrecer una pincelada de ese gran sujeto social que está detrás, que es todos los costarricenses, ¿verdad? Justamente a propósito de esto último, Alejandra, tengo yo otra inquietud. ¿Encontraron ustedes algún rasgo que uno podría llamar, bueno, aquí en estas características está la esencia de lo que significa esta nación o lo que significa ser costarricense? Bueno, desde la forma en que nosotros hacemos las cosas a lo tico, ¿verdad? Y estoy hablando nosotros como colectivo y también con nuestros gobernantes. eh, Hay muchas cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, el tema de la abolición de la pena de muerte. Por ejemplo, que esto se da en el marco de un gobierno que fue totalmente dictatorial
Entonces es una contradicción bastante afortunada, por dicha, porque se logra erradicar la pena de muerte por un militar que perfectamente pudo haberse amparado en eso para quitarse de encima opositores y todo como ocurre en otras naciones. Pienso que es un país que tiene una idiosincrasia muy civilista. Sin embargo, eso no significa que no han habido luchas y gestas sociales para poder erradicar abusos y situaciones cometidas por diferentes modelos políticos y económicos, porque es un hecho que las clases gobernantes representan élites. No necesariamente las masas populares son representadas necesariamente por ningún partido, aunque sea de una orientación que así lo diga. Entonces es interesante ver cómo se ha ido forjando, desde eso, por ejemplo, que le digo de la pena de muerte, hasta el amor a los símbolos patrios y cómo se construye esa identidad del costarricense, ¿verdad? Cómo nace nuestro himno nacional, que mucha gente no sabe que fue escrito en una cárcel. Cosas que van a ver ustedes en la exposición, el himno nacional escrito en una cárcel porque la persona no quería hacerlo en el tiempo que le dieron y sin embargo lo hizo y es maravilloso. Y todo lo que simboliza nuestra Costa Rica, la de antaño, porque hemos perdido como parte de la evolución nuestros boyeros, nuestras carretas, nuestras grandes haciendas cafetaleras que contribuyeron mucho y que forjaron también una clase económicamente dominante, pero era una ocupación importante para nuestros costarricenses, para la pequeña y mediana propiedad. Entonces, todo esto lo vamos a ver nosotros reflejado en fotografías, en documentos, en ese relato y en esa historia contada. Y como le dije al principio, son solo ventanas porque nosotros no podemos tener la totalidad de una historia porque nos hubiera demorado una eternidad hacerlo. Día a día los historiadores estamos redescubriendo, reinventando, reinterpretando la historia, sacando mitos y tratamos de no reflejar mitos ya superados en esta investigación ni ponernos en posición de juzgar a los buenos y malos, sino tratar de presentar la evolución que ocurrió, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de presentar esas ventanas donde se puede atisbar un poquito ese mosaico que forma Costa Rica. Alejandra, y ya para terminar, muchas veces el público nos consulta todos estos documentos como los que ustedes usaron para hacer esta investigación. Son documentos especiales con valor científico, cultural y se resguardan en el archivo histórico, que es uno de los 3 archivos de nuestra institución que yo mencionaba al inicio. ¿Cómo le podemos contar a la gente de manera resumida cuál es el mecanismo mediante el cual un documento entra a ser parte del archivo histórico? Bueno, la forma más habitual que está regida por la ley, ¿verdad? Que la ley que establece que hay un sistema y que ese sistema debe transferir al Archivo Nacional los documentos con ese valor que usted ha mencionado, con valor científico-cultural. Entonces, esa es una forma por la que ingresaron desde que se creó el Archivo Nacional sin esa ley y con la ley, obviamente con la obligación ya de que el sistema nos transfiera cada 4 años. Está también la forma de que las personas que tengan documentos con ese carácter hagan o realicen donaciones al Archivo Nacional, en la cual pues hay una comisión que evalúa realmente su valor, ¿verdad? Y si tiene ese valor, esa condición, es recibido y custodiado hasta que exista el Archivo Nacional. Son donaciones particulares y son donaciones, perdón, y son transferencias de instituciones estatales y también podemos recibir donaciones de instituciones privadas. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo se vuelve poquito y es tanto lo que hay para conversar alrededor de este tema, pero esperamos que con este adelanto que le hemos dado al público
queden interesados en acercarse, esperamos la exposición anunciarla en el transcurso del segundo semestre. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web. Y recuerden que aunque estamos en la circunstancia de la pandemia, bueno, Alejandra y yo, cada una en su propia casa, el archivo sigue abierto al público. Eso sí, trabajamos mediante cita, entonces cualquiera que desee acercarse al archivo histórico puede escribir por correo electrónico a nfajardo@dgan.go.cr y sacar la respectiva cita. Muchísimas gracias, Alejandra, por este tiempo. Con todo gusto. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.